¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Bienvenidos. El 10 de mayo se celebraba el Día del Periodista, un día importante porque hacemos de repente conciencia de la función que tienen estos hombres y mujeres, que de verdad que qué responsabilidad tan grande. Sobre todo aquellos periodistas que están en las calles, que van, que reportan, que preguntan. Siempre es incómodo que te pregunte un periodista. A mí me ha tocado estar de los dos lados, al otro lado cuando era política. Caramba, qué capacidad de encontrar de los periodistas la opción de poderte hacer la pregunta que más te incomoda. Y bueno, ya al otro lado, cuando vuelvo aquí a mis orígenes, yo misma soy la que encuentro esa pregunta incómoda. Sin embargo, qué linda misión, porque de ellos depende que nosotros tengamos una claridad en la vida de política, sobre todo, de qué sucede, y a veces tienen que pagar altas facturas. Voy a dar la más cordial bienvenida a dos amigos del programa. De años te estoy viendo, Gonzalo, un par por lo menos. Hola, ¿no es Verónica. cierto? Gonzalito querido, Gracias Gonzalo por la invitación. Rivera, periodista, comunicador social, pero tú has estado en calle, además de micrófono, tú estabas en la calle, hacías preguntas, estabas en el eje mismo. Ahora ya en la radio, ya solamente digamos como informativo, como reporte, como entrevista. No soy del rubro, explícame. Bienvenido. Hola, Verónica. Hola a los amigos oyentes, televidentes que nos ven en este horario. Con gusto, un placer. Sí, evidentemente, hay que ir diferenciando al periodista del comunicador, al trabajador en radio y en televisión, al comunicólogo, por ejemplo, que son diferentes áreas. De pronto a veces se mete a todos en la misma bolsa, ¿no? Sí, El día del trabajador en radio y televisión festejan todos, ¿no? Periodistas y no periodistas, digamos. Pero en este caso, el 10 de mayo se recuerda el Día del Periodista como tal. ¿Y cuál es el periodista? El periodista es ese que va recogiendo información, que va transmitiendo información, que va captando la noticia de acuerdo a las circunstancias que se generan. Ese hombre que está tanto en la calle como también en el escritorio o está escribiendo, porque hay mucha gente que escribe el fin de semana para periódicos, no necesariamente en la calle, ¿no? Hay gente que está haciendo otro tipo de periodismo, no necesariamente el de la calle. Interesante. Tú has sido periodista de calle, ¿no es cierto? Así es. Y ahora eres locutor de radio. ¿Lo que haces en la radio se puede considerar también periodismo? Sí, es lo que hacemos, periodismo permanentemente, ¿no? El periodismo tiene que ver, el locutor solamente es el que te va a decir, vamos con este temita. Claro, claro. Vamos O con esta lee, cosita, ¿no es cierto? O lee. lee, digamos, Ya. ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando en esta comunicación que es lineal. Intentamos llegar a lo que decía Luis Ramiro Beltrán, ¿no? Ese hombre que es el padre de las teorías, que quería una democratización de la comunicación, una comunicación más lineal, con la participación de la gente que diga algo, que no hay un medio que te vaya a imponer cosas. En este caso, ser utópico, digamos, en el tema de la propuesta, de la forma de hacer periodismo es importante para un poco más que la gente mire otras alternativas, vea otras cosas y evidentemente podamos de alguna manera establecer esa relación directa entre el emisor y el receptor y no ese estilo lesgueleano que existe solamente de la aguja hipodérmica, que lo que tú digas o lo yo diga es lo único que vale y meterle cosas a la gente, ¿no? Totalmente, un balde de agua, ¿no es cierto? Así Sin es. esa comunicación alternativa, que sin duda el compadre Palenque la logró. Las tecnologías la han mejorado y han llegado a una capacidad de que tengamos realmente un feedback inmediato con la gente, pero cuesta trabajo. Doy la más cordial bienvenida también a un amigo de la casa, un constante miembro de Pronto de Sabor a Tierra, comunicador estatal, se autodefine el comunicador social de la Católica de acá de la ciudad de La Paz, Manuel Mercado. ¿Cómo estás, Manuelito? Felicidades a los dos, oye, no les había dicho, felicidades. Muchas gracias, Verónica, un saludo muy grande para ti, un saludo a Gonzalo, un gusto verlo acá y obviamente un saludo a toda la gente que te sigue, que nos sigue, ¿sabes?, a través de todas las redes, ¿no? Contame, Manuelito, tú, ¿dentro de qué línea del periodismo te encuentras? ¿Eres periodista o al estar en este momento como comunicador estatal no funges como periodista? En realidad yo nunca he fungido como periodista. Okay. Alguna vez comentaba que es una tarea sumamente ardua, es muy respetable, muy respetable. Y bueno, la verdad es que nunca he podido fungir como periodista. Yo me autodefino más como un comunicador, como un comunicólogo puede ser, trabajo desde otra perspectiva. Y por eso justamente es que es buena la puntualización que decía Gonzalo, ¿no? O sea, hacer esta diferenciación entre el trabajo del periodista y todas las otras áreas que están vinculadas a la comunicación social. Yo creo que es bueno precisar el trabajo que realiza el periodista,
porque hay muchas discusiones sobre ese tema, ¿no? ¿Cuándo se hace y cuándo no se hace periodismo? Yo creo que es bueno pensar en el periodista como un constructor intencionado y articulado de sentidos comunes. Hoy con las nuevas tecnologías todo el mundo puede sacar una fotografía a un coche que se ha despeñado, una casa que se ha desplomado, a un robo que se está llevando adelante. Todo el mundo puede sacar la foto, inclusive puedes transmitirla en directo por Facebook o por cualquier otro medio. Eso no los hace periodistas. Correcto. Y de ahí justamente el reconocimiento al trabajo profesional que hace un buen periodista, porque hay todo un trabajo de interpretación, de selección, tanto de la información que se va a transmitir como de los mismos titulares con los cuales se va a presentar una información. Entonces el trabajo que hace un periodista no es ni fácil ni tampoco liviano, implica mucha responsabilidad. Y ahí ya empezamos a profundizar en otros temas. Sí, definitivamente. Interesante reflexionar sobre aquello. Nosotros en este momento estamos en un periodo en el que el periodismo está haciendo cambios radicales. Se están empezando a encontrar nuevas fuentes, se están empezando a dar mucha cobertura a esas fuentes. Me refiero a lo que es la Crónica Roja, me refiero a lo que es... ¿Cuál es el nuevo desafío que tienen los periodistas ahora? ¿Para dónde están yendo? Ya después le iré preguntando si hay una libertad de expresión, si se sienten libres para ello, en fin. Yo siento que el trabajo que tiene que hacerse es humanizar la comunicación, devolverle la humanidad a la comunicación. ¿Cómo es tal. eso? Que sea la persona con la que estoy hablando contigo, así podamos tener la posibilidad de intercambiar ideas, posiciones, sin que yo tenga que imponerme hacia ti ni tú hacia mí. Intercambiar posiciones. Somos el medio nosotros y tenemos que tener la cobertura para que la gente pueda expresarse de alguna manera en función de sus necesidades, alegrías, tristezas y todo lo que ¿En tu conlleva, programa ¿no? tú recibes llamadas? Y yo recibo permanentes llamadas. Hago programas itinerantes por las provincias del departamento. Me meto con la gente, hablo con la gente, viajo con la gente, estoy con la gente. ¿Has vuelto a tus orígenes? Eso hacías en el 7. Eso hacíamos en el 7. Claro, cuando estábamos con el país. Contacto con el país. He vuelto justamente a algo que de alguna manera es bueno, ¿no? Porque uno va atravesando varias etapas en su vida y cometiendo errores también, porque es parte de la vida. Si no cometes errores, seguramente no vas aprendiendo. Y en un tiempo vas dándote cuenta. ¿Cuáles han sido tus errores? Yo creo que los errores es ser demasiado pragmático, ¿no? ¿Cuántas fuentes tú mandas a tu gente para que haga la cobertura? ¿Cuántas son las fuentes? Creo que son 5, ¿no? Imagínate. Social, política, Imagínate económica. 5 fuentes. Ajá. Y habiendo tantas fuentes, se dice, según los estudios, que son 33 fuentes las consultadas por los periodistas, por los medios. Y el resto de las fuentes, ¿acaso no existe? Tenemos una imposición nosotros hacia una inclinación, pues, ¿no? Política, social, económica, dependiendo. Pero será a partir de lo que la gente le gusta escuchar, ver, recibir. De pronto han empezado a crecer las fuentes de judiciales, porque parece que la gente se apasiona por eso. Pero la señora que vende en la esquina, esa señora Mancapaya, ¿no es una fuente para ti? Por supuesto. El señor que está subido en las escaleras, ¿no es una fuente para ver qué está pasando? ¿Por qué tiene que ser siempre las fuentes oficiales y no darle la palabra, devolverle la palabra a la gente? Porque el resto son nuestros empleados, a quien les pagamos, y ellos tendrían la obligación de informarnos permanentemente con detalle lo que pasa. Pero la señora, el señor que trabaja... ¿Te refieres a los gobiernos? Los gobiernos son tus... Todos los gobiernos, central, departamental, municipal. Es obligación informar porque le pagamos a ellos para que ellos expliquen. Creo que ese concepto no lo han entendido todavía. No son nuestros empleados, viven de nuestros impuestos. No les gusta que deberían se trabajar, cosas, ¿no? Pero son servidores públicos. Son servidores públicos, evidentemente. Entonces, yo creo que hay que diversificar las fuentes. No siempre es fácil, porque obviamente tenemos una percepción de que la fuente está en la Plaza Murillo, está en los ministerios, económica, política, social, judicial, y listo, no salimos de él. ¿Será que solamente necesita saber eso la gente? ¿Será solamente que eso es lo que está buscando la gente? Por ejemplo... ¿Y al otro le interesará escuchar lo de ellos? Esa es la pregunta, creo, del millón, siempre, ¿no? Uno quiere escuchar lo que te pasa, ¿no? Ahora, evidentemente, va a tener la intencionalidad del medio para ver hacia dónde quieres dirigir. Si tu programa es netamente político, pues vas a dedicarte a hacer temas políticos. Pero puedes diversificar hablándole de salud, de educación, de cultura, de la forma de decolonizar, digamos, la comunicación, que es un tema que se ha estado poniendo de moda, esto de la decolonialidad. Y es importante volver a esto, ¿no? ¿Y cómo es ese concepto? No lo conozco. La decolonialidad tiene que ver, romper con los esquemas
occidentales que nos han impuesto a nosotros, ¿no? Pensar de forma desde nosotros mismos, desde nuestra realidad y no asumir. ¿Por qué tenemos que tomar ciertos modelos extranjeros, occidentales, Sí. en función de esta línea? ¿Por qué no una persona que es gordita pueda estar bien promocionada en la televisión? Aquí estoy. Porque es, por ejemplo, digamos, ¿no? ¿Por qué siempre tienes una chica con brazos desnudos? Desnuda, muy que no sea sexy, comunicadora, claro. pero que sea atrayente, ¿no? Que me pueda buscar un efecto en la gente. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Hablamos mucho de estos temas, pero lamentablemente siempre caemos a lo mismo, ¿no? A un esquema, un sistema que ya tiene 9 décadas. Qué de terrible, imposición ¿no? de este Y en sistema. eso mismo hemos zapateado, en eso mismo hemos peleado, hemos salido, hemos entrado, hemos hecho amigos y enemigos sobre eso, sin de repente encontrar una alternativa para aquello. ¿Cuál es el desafío del periodismo en este nuevo milenio? Yo creo que asumir la pluralidad y la diversidad. El mundo es muy amplio, tiene muchísimas fuentes, tiene muchos niveles, una diversidad de hechos, de dimensiones, es sumamente grande. Y obviamente cuando Gonzalo hace referencia a ese pragmatismo que hace que se consulten muy pocas fuentes, lo que estás haciendo es acotar la realidad. Y al acotarla, estás empobreciendo la posibilidad que tiene la misma sociedad de verse a sí misma, de reconstruirse y de ampliarse. Hay una realidad económica que va más allá de la Cámara Nacional de Comercio, la Confederación de Empresarios Privados Seguro y que la sí, CODO. seguro que sí. Hay una realidad cultural que va mucho más allá de lo que tratamos de mostrar simplemente en el carácter folclórico de muchas de las expresiones culturales que tenemos en el país. Tenemos una realidad y una diversidad humana en lo espiritual, en lo familiar, que es tan grande. Entonces, cuando vamos correteando con nuestra cámara y nuestro micrófono, de la Plaza Murillo a 1 o 2 ministerios, a una conferencia de prensa y a un par de juzgados, y volvemos a los medios, a las salas de redacción o en este caso a la radio o a la televisión para editar las notas, estamos haciendo un ejercicio de reducción que es innecesariamente pragmático. Pero que la gente está acostumbrada a eso. ¿Y por qué está acostumbrado? Claro, nosotros lo hemos acostumbrado. Exactamente, es un evidente. círculo vicioso. Ajá. Y yo creo que los periodistas tienen el reto, y hoy más que nunca la posibilidad también, de asumir esa diversidad que te plantea el mundo, porque la tecnología te acerca, o sea, a las fuentes. La tecnología te ayuda a recolectar mucha más información de la que podías recolectar antes con 2 o 3 equipos de cobertura. Tienes también la capacidad de asumir todo ese flujo informativo que quiere ser canalizado desde la sociedad. Si la gente está empezando a transmitir a través de su cuenta de Facebook algún evento de su interés, es porque existe. Eso es lo que le interesa. Hay cierta Y hay demanda para miles esos de temas. personas colgadas de su transmisión, ¿no es Así cierto? es. A diferencia de un Claro, o sea, otro medio. si algo nos da Internet más allá del tema tecnológico, es una explosión de la diversidad. Y yo creo que los medios de a poco se están Interesante. acercando a eso, y los periodistas también, porque cada vez más encuentras algunas expresiones periodísticas en las crónicas, en las entrevistas en profundidad, a temas y tópicos que hace 10 años no los hubieras podido No los encontrar. hubieras, sí, seguro. Sí. Sí. De ahí justamente el hito que ha significado tu papá, el compadre Carlos Palenque, porque le daba... Voz a los sin voz, pues. Era voz a los sin voz, pero no era solamente a quienes les daba el micrófono, sino los temas que podían salir al éter, al espacio tal cual. público. ¿no? Tal Entonces, esa explosión en su momento ha sido rompedora, tenemos que retomarla. Totalmente, interesante. ¿Por qué sales de la televisión? Porque solo de la televisión, pero yo estaba escuchando, perdón, enseguida te respondo a este tema. Escuchaba a Manuel atentamente y decía romper de esta disrupción que sería, ¿no? Cambiarle el sistema. ¿Habrá algún medio que se anime a cambiar el sistema paradigmático que tenemos ahora
Exactamente. Tan introducido, estoy hablando de 9 décadas. ¿Habrá algún medio que se anime a decir, voy a hacer una comunicación para informar a la gente realmente lo que pasa en las áreas rurales, en las ciudades? Yo creo que nos vamos a la fácil. Leí este fin de semana una nota que decía, por ejemplo, están haciendo una reconstrucción del canal Red 1. Y decía el productor Hans Cáceres que lo que están haciendo es buscar talentos. No importa que no sea profesional, lo que importa es talento versus academia. ¿Qué es lo que pesa más? ¿A quién contratas más? ¿A un académico o a alguien que tiene talento? Partamos desde lo que buscan los medios y cómo seguimos profundizando este sistema de dominación intelectual, mediático, en las mentes de la gente. Queda en el discurso muy bien, pero cuando tenemos que ejecutar no lo hacemos. Pues es un discurso simplemente adormecedor, de statu quo, que no plantea esta comunicación que debería hacerse. Y yo lo digo porque he estado lamentablemente o afortunadamente en todas las corrientes, ¿no? Pragmática, sí. crítica utópica, y que me está mostrando una realidad. Y parece que los años te enseñan nomás para madurar y ver otro tipo de alternativas. En ese sentido, yo creo que debemos ser mucho más conscientes cómo educamos a nuestra gente, a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros estudiantes. Dime qué ves, qué escuchas y te diré quién eres. Claro que sí. ¿No? O sea, claro ¿qué estás mostrándole a la gente? ¿Dónde vas? Pero es más fácil pues poner reggaetón, una novela, cosas que distraigan a la gente y la gente diga, ay, yo veo ese canal porque me gusta la novela, me gusta tal cosa. Que sí. Pero el mensaje que estamos transmitiendo es el mismo nomás, ¿no? Por mucho que tengamos espacios como estos para poder analizar. ¿Por qué salgo de la televisión? Porque no se me renovó el contrato debido a que era un programa peligroso para el gobierno. Se pensaba, se discutía, se analizaba, la gente decía las cosas con claridad, porque de eso se trata, ¿no? Decir las cosas con claridad, sin filtros y ser transparentes ante la gente. Y lo que se buscaba en ese espacio es retomar y buscar la credibilidad de los protagonistas que aparecen en medios. El interpelar a los invitados, a tus entrevistados, al poder es fundamental para tener credibilidad y no ser simplemente una entrevista light, una entrevista, qué bien nos llevábamos hoy, Berito, qué linda que eres, maravillosa, ya, chao, listo. Los programas de ¿Incomodaba esa interpelación? Claro, la interpelación siempre incomoda, te molesta, te dice, ¿cómo es posible que preguntes eso? No puede oír. Y además la gente tiene miedo, los servidores públicos, a responderle a la gente, a rendir un examen periódicamente, que es su obligación, porque cuando la gente llama, está preguntando sobre algo que le interesa. Entonces eso ha sido uno de los elementos por los cuales se nos ha cerrado la posibilidad. La entrevisté a Amalia, al día siguiente me quitaron la posibilidad del gobierno, la única que tenía, y me dijeron que no podía ir más. Corría en riesgo la obra social de la iglesia si nosotros nos quedábamos. Así fue, palabras de la presidenta de la Asamblea Parlamentaria de Derechos Humanos, ¿no? Sobre nuestro trabajo que hacíamos. Habíamos generado una muy buena actitud de interés en el programa, y no entiendes cómo ciertos espacios pueden acallarse. Estuvo 1 año y medio, 2 años creo ese programa, sí. Ese espacio sin ningún programa, sin nada, por temor obviamente. Te presiona a ti como dueña, te presiona al conductor, presionan a todo el mundo. Una pregunta mala, una respuesta equivocada. ¿Cómo has preguntado? Has incomodado. A mí no. Te van a quitar la publicidad. Le habrán hecho eso seguramente a la gente de Católica. A mí no me hacen eso, ni tampoco lo permitiría. Qué bien. Igual he escuchado decir que llegan los invitados con su lista de preguntas. Yo se las rompería en la cara, se los digo con toda honestidad. Nunca me lo han hecho y espero que no lo hagan tampoco. Sin embargo, ¿qué pasa con el funcionario público? ¿De verdad el funcionario público tiene temor responder? Porque yo veo, y no puedo generalizar, ¿no? Sería patológico generalizar, pero he visto funcionarios públicos, ejemplo, las exministras de Comunicación, que realmente pensaban que nosotros éramos enemigos, no éramos amigos. ¿Puede suceder eso con algunos otros funcionarios? ¿Realmente le temen a la prensa? Sí. Evidentemente no se puede generalizar, pero la función estatal, los últimos años, se ha vuelto mucho más exigente en términos de relacionamiento con los medios. Ya. Primero porque se ha entrado en una época, en una etapa de conflicto real. Sí, o sea, en los 90 los conflictos entre el MIR, MNR, RADN, eran conflictos bastante epidérmicos. Domésticos. No, pero igual además todos eran lo mismo, ellos eran todos lo mismo. Justamente por eso. O sea, porque ninguno se atacaba mucho porque sabía que en la siguiente elección podía ser su compañero o de fórmula o de gobierno. Entonces había un statu quo ahí. Desde hace 13 años se ha entrado
políticamente en un espacio, en un momento de verdadero Polarización. conflicto, polarización, enfrentamiento, porque son visiones muy contrapuestas las que existen, por un lado, y porque se ha entrado en una guerra ideológica, propiamente dicha, ¿no? Entonces, se ha complejizado la función público-política, por un lado. Y por otro lado, también no hay una sensibilidad muy grande muchas veces a lo que significa el trabajo de comunicar, no de informar, comunicar, que significa establecer vínculos reales con la sociedad. Informar, tú puedes pasar, aquí está mi